Muy buenos días, tengan todos, sean bienvenidos a nuestro servicio de oración de este día. Hoy estamos celebrando el tercer domingo después de Pentecostés y vamos a iniciar cantando nuestro primer himno, que es el himno Tal como soy. Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi aflicción y mal tenaz, combate rudo siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues hay remedio pleno en ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón y alivios me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy tu compasión, quitado a toda oposición, ya pertenezco todo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. De pie, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros, y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Digamos juntos: oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por el amor de Él concédenos el perdón de todos los pecados, y por tu Espíritu Santo aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantemos el Kyrie. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor,
Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Ahora Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. Ahora, en vista de la confesión que han hecho, yo como ministro de la Iglesia de Jesucristo, les anuncio la gracia y el perdón de Dios, y en el lugar del Señor Jesucristo y por mandato de Él les perdono todos sus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. Cantemos el Gloria Patri. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. Amén. En la paz que viene del perdón, alabemos al Señor. Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias. Oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente, oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, y en nuestra oración, tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros, porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Dios, fuente y origen de toda bondad, concede a tus humildes siervos que mediante tu santa inspiración meditemos en lo justo y guiados por ti lo realicemos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Escuchemos ahora las lecturas bíblicas para este día. La primera lectura para este día la encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 17, los versículos 17 al 24. Primera de Reyes 17, 17 al 24, dice así la palabra de nuestro Dios. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo?
Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esta es palabra de Dios. El salmo para este día lo tenemos en nuestras hojitas anexas. Es el Salmo número 30, el cual vamos a dar lectura de manera antifonal. Salmo número 30. Dice así la palabra de nuestro Dios: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Y no has permitido que mis enemigos se alegren de mí. Jehová, Dios mío, A ti clamé y me sanaste. oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiera a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, Y celebrad la memoria de su santidad. porque por un momento será su ira. Pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, oh Jehová, con tu favor me afirmaste como a monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, Jehová, clamaré. Al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Me quitaste la ropa áspera y me vestiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. La segunda lectura, la lectura de la epístola, la encontramos en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, los versículos 11 al 24. Gálatas 1, 11 al 24 dice así la palabra de nuestro Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Esta es palabra de Dios. Cantemos ahora el aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. De pie, por favor.
El Santo Evangelio para este día lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, los versículos 11 al 24. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17, dice así el Evangelio de nuestro Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Confesemos ahora lo que creemos leyendo el credo apostólico de nuestros boletines. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Pueden sentarse. Cantemos ahora nuestro siguiente himno, que es el himno Por Gracia Sola. Por gracia sola yo soy salvo, no temas más mi corazón, porque te afliges con recelos y dudas de tu salvación. Dios siempre dice la verdad, de gracia. Por gracia sola sin tu empeño, tus propias obras nada son. De gracia Dios dejó su trono, murió por nuestra redención, que nos ganó su muerte cruel, la vida eterna junto a él. Por gracia sola no lo olvides, si tus pecados graves son, si tu conciencia te atormenta y desfallece el corazón, incomprensible a la razón, de gracia Dios te da perdón. Por gracia Cristo al mundo vino, con tus pecados él cargó, porque se declaró tu amigo,
mérito sentía yo, tan solo por su amor sin par, perdón y paz te vino a dar. Por gracia sola siempre puedo fundar mi fe en tal verdad. Dios ya no mira mi pecado, más bien ordena predicar mi fiel palabra de la cruz que ofrece gracia por Jesús. Puestos de pie, por favor. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Estimados hermanos en Cristo, ¿cuáles son los momentos en la vida en los que tú has tenido que llorar? En los que la situación fue tan pesada para ti que no pudiste soportar y estuviste llorando. Cada uno de nosotros tiene diferentes momentos y no siempre es solamente una vez cuando nosotros lloramos, sino son diferentes ocasiones. Cuando perdemos un familiar, cuando perdemos un amigo, cuando la situación en nuestra vida parece que no cambia y que todo va de mal en peor, a veces nos sentimos tan impotentes, tan tristes, con tantos problemas, que lo único que nos sale en ese momento es llorar. Y a veces, cuando alguien está con nosotros, una de las cosas que a veces decimos o nos dicen es, no llores. Y yo recuerdo muchas veces que yo también lo he dicho, ya no llores, se va a pasar. Pero después, con el tiempo, he visto que el llorar a veces es tan necesario cuando estamos pasando por esos momentos, ¿verdad? Que necesitamos llorar y sacar todo eso para no acumularlo en nuestro corazón, en nuestra mente. Y ayuda bastante a veces llorar. Pero cuando escuchamos esa palabra o esa frase de no llores, a veces lo podemos tomar de una forma positiva y negativa. Positiva en que no quieren que nosotros nos derrumbemos ante la situación, pero a veces lo podemos ver negativamente cuando pensamos, nos piden que yo no llore porque no entienden lo que yo estoy sintiendo en estos momentos. Y entonces va a ser también dependiendo lo que estemos sintiendo, lo que sea nuestro pensamiento, en cómo vamos a escuchar el mensaje de no llores. En el Evangelio de hoy vamos a escuchar esa frase, no llores. Y en primera vista podríamos decir, Jesús, ¿o no conocía lo que estaba pasando esa mujer? ¿O por qué le pide que no lloren? Y vamos a ver que Él lo hace porque tiene un propósito ya puesto. Y va a hacer algo que va a ser en beneficio de ella y por lo cual ella ya no necesita llorar. Pero les invito a que leamos el texto de nuestro Evangelio de este día, el cual va a ser para nuestra meditación de hoy. Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17. Dice así el Evangelio de nuestro Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó él, el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor.
¿Qué tenemos en nuestro texto? ¿Cuál es el tema principal para este día? Es las mismas palabras de nuestro Señor. Dice, no llores, pero parte involucrado en todo esto es, solo confía. Confía en quien tienes enfrente, confía en quien está ahí para ayudarte. Y vamos a ver dos partes importantes. La primera, porque Él tiene poder sobre la muerte y porque es nuestro único consuelo y esperanza. En nuestro texto encontramos una situación bien interesante. Nuestro Señor Jesucristo ya trae mucha gente, viene con Él mucha gente y van entrando a la ciudad. En la antigüedad no había solamente un cartel cuando llega uno a una ciudad, sino que había una muralla y había una puerta grande por la cual podía entrar a la ciudad. A veces estaba restringida dependiendo la situación que se encontrara la ciudad. Si había guerra, si había conflicto, a veces había algo que estuviera bloqueando la puerta. Pero normalmente la tenían abierta para que entraran y salieran tanto los residentes como los visitantes. Entonces, nuestro Señor Jesucristo viene llegando a la ciudad y en esa puerta, en la entrada de la ciudad, se encuentra con una caravana que llevan a un difunto, a un muerto. Y esa caravana va de todos los dolientes, los amigos, y especialmente si vemos la ciudad está ahí con esa mujer que se está doliendo por su hijo. Y nos da una característica especial que hace ver el por qué nuestro Señor se compadece de esa mujer. Dice, era viuda, y el que estaba ahí era su único hijo. Tal vez en nuestra época no entendemos la situación muy bien, ¿verdad? Tal vez tampoco vamos a entender lo que pasa más adelante hasta que veamos las tradiciones y cómo era todo esto. Pero una de las cosas importantes e interesantes era que las mujeres en ese tiempo no podían trabajar y tenían el sustento de parte de su marido o de parte de sus hijos. Entonces, una mujer que había quedado viuda no tenía cómo ganarse la vida a menos que sus hijos le ayudaran. Pero si esta mujer tenía un solo hijo y ese hijo muere, queda completamente desprotegida. No era solamente ver el dolor por el fallecimiento de su único hijo, sino ver el futuro de ella, ver qué voy a hacer, cómo me voy a mantener. Lo único que podían hacer era, en esa entrada de las ciudades, pedir que alguien les ayudara con una moneda o con algo para su alimentación. Ese era el futuro de esa mujer. No era, tal vez podríamos pensar, las personas ahí doliéndose por la muerte, pero también por ver la situación en la que quedaba aquella viuda. Entonces, se encuentra nuestro Señor Jesucristo con esta caravana. Podríamos decir, se encuentran las dos caravanas, los que vienen siguiendo a Jesús y los que vienen a llevar a enterrar a aquel joven. Podríamos pensar, coincidencia que se encontraron en ese lugar específico, coincidencia que Jesús y una multitud que lo seguía se encontraron con otra multitud. A veces quisiéramos pensar que todas las cosas en nuestra vida son coincidencia, ¿verdad? Que nos pasó esto y logramos salir adelante en diferentes situaciones y pensamos, y coincidencia que pasó esto y logré hacer esto. Coincidencia que estaba yo pensando en alguien o estaba yo buscando a alguien o tenía yo la necesidad de encontrarme con alguien pero no tenía ni su teléfono ni nada y me lo encontré en la calle después de años de no saber nada de esa persona. Y pensamos, ¿coincidencia? No, para nuestro Dios no hay coincidencias. Todo lo que pasa, pasa con un propósito. Pasa porque Dios lo tiene previsto. Entonces, cuando encontramos esta situación, no fue ninguna coincidencia. Jesús iba directo a ese lugar porque sabía lo que iba a acontecer. Y sabía que lo que iba a hacer iba a causar un gran efecto en toda la multitud. No solamente en los que ya lo seguían, sino también en los que venían acompañando el féretro. Encontramos ahora que Jesús está viendo y está en control de la situación. Ve a la mujer y dice nuestro texto, se compadece de ella.
Él conoce la tradición. Él conoce lo que esa mujer iba a pasar más adelante por esta situación. Y se compadece en lo más profundo de su ser. Y va directamente ante ella y le dice, no llores. Y por eso decía hace unos momentos, a veces esa frase, esa palabra de no llores puede ser un poquito fuerte o chocante para algunos, diciendo, pues, ¿por qué me pides eso? Yo siento el dolor. ¿Por qué no voy a llorar si mi único hijo está ahí? ¿Por qué no voy a llorar si mi futuro es incierto? Pero la palabra de nuestro Señor siempre va acompañado de una acción. Así como cuando hace diferentes curaciones, primero les habla acerca de que sus pecados han sido perdonados y luego les habla acerca de que pueden ser sanos. El paralítico le dice, tus pecados han sido perdonados, y después le dice, levántate, toma tu camilla y vete. Palabra acompañada de una acción, de una obra, y de una obra importante e impresionante. Entonces viene y le dice, no llores, confía en lo que voy a hacer, en otras palabras. Toca el lugar donde llevan al muchacho. Y otro punto interesante aquí, decimos, si llevaban un féretro, como nos dice, ¿por qué de repente se levantó? En ese entonces no había cajas como en la actualidad. Lo que utilizaban era una especie de camilla y los envolvían en sábanas y en un sudario y después los llevaban hasta una cueva donde los ponían y los sellaban con una piedra. Entonces toca esa camilla nuestro Señor y le habla a aquel muerto y le dice, joven, te digo que te levantes. Y dice que en ese mismo momento el joven se levantó y empezó a hablar. Un milagro tan grande, ¿verdad? Se pueden imaginar la emoción de todos los que estaban ahí, y la vemos cuando la gente empieza a decir, un gran profeta está entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Hay diferentes interpretaciones en esta parte, y algunos dicen, todavía a pesar de que veían el gran milagro, todavía siguen viendo a Jesús simplemente como un gran profeta. Pero hay otra interpretación en la cual dicen, si vemos en el Antiguo Testamento, ¿quién era el gran profeta que se levantaría? Era el Mesías. Una interpretación que podríamos decir plausible, adecuada, es que toda esa gente, al ver el gran milagro que se hizo, dijeron, este es el gran profeta que nosotros estábamos esperando, el Mesías que nuestro Dios ha prometido. Y ahí encontramos la palabra, la acción, obrando en los corazones de esas personas. Pensando, Dios ha visitado a su pueblo. Aquí está lo que nosotros tanto esperábamos. Y en ese momento dice, al final de nuestro texto, la fama de nuestro Señor Jesucristo se extendió por todo toda la región. Toda la historia que escuchamos, ¿cómo aplicarla a nosotros? En primera parte podríamos decir, nuestro Señor tiene poder para levantar a los muertos. ¿Y cuál era nuestra condición? Dice, la paga del pecado es muerte. Nuestros pecados hacían que nosotros estuviéramos muertos en nuestros pecados, con destino a los infiernos. ¿Cómo es que nos levanta de la muerte nuestro Señor? Al hablarnos su palabra, al darnos a través de su palabra la fe, al creer en nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados y somos rescatados de muerte a vida. Ahí está nuestro Señor que tiene poder sobre la muerte. No solamente sobre la muerte física, sino por la más grave y la más duradera, la espiritual, la que es eterna. Tú y yo hemos sido rescatados de esa muerte eterna y tenemos verdadera vida. Pero también encontramos otra situación en la que podemos ver a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Vemos cómo Él ve la situación y se compadece de esa mujer. ¿Cómo podemos aplicarlo también a nosotros en esta situación o en esta parte del texto de nuestro Evangelio? ¿Dónde está nuestro Dios? ¿En qué momento está nuestro Dios? A veces pensamos simplemente Dios está
en una iglesia. Pero no. Dice la palabra que Dios lo llena todo. No hay un solo espacio, por muy escondido que esté, que se aparte de la mirada de nuestro Dios, que se esconda de nuestro Dios. Dios lo llena todo. Está en este momento, está donde estés en tu casa, en tu trabajo, en todo lugar, ahí está Dios. Y la otra, conoce tus aflicciones, conoce tus necesidades, conoce tus dolencias. Y pregúntate en este momento, mira hacia adentro de ti y di, ¿cuáles son mis aflicciones? ¿Cuáles son mis dolencias? ¿Qué es lo que hace que yo a veces sienta tristeza? ¿Qué es lo que hace que yo a veces sienta desconfianza? Cada uno sabe esa parte. Pero lo importante aquí es, Dios también lo sabe. Cristo también lo sabe. Cristo conoce esa aflicción, esa tristeza, ese dolor. Y no se queda así. Al igual que lo hizo con la mujer, vio la situación y actuó. Dio su palabra y obró. A nosotros, ¿cómo actúa? Nos da su palabra y también actúa. Nos ayuda a entender las cosas que están pasando, nos ayuda a ver que Él está con nosotros por muy difícil que sea la situación, y aún nos puede decir, no llores. Confía que yo estoy contigo. Confía que yo tengo poder sobre la muerte. Confía que yo conozco tus aflicciones. Y podríamos pensar, pero que Dios conozca mis aflicciones no quiere decir que las entienda. Porque a veces yo puedo conocer la situación de una persona y tratar de animarle, pero no alcanzo a entender su verdadero dolor. ¿Cómo puedo entenderle? ¿Cómo puedo ayudarle en ese momento? Nuestro Señor Jesucristo para eso estuvo en este mundo. Estuvo principalmente para predicar su evangelio, para cumplir la ley por nosotros, para dar su vida, para cargar nuestros pecados, pero también experimentó todo tipo de cosas. Sufrimientos, hambre, sed, dolor, la muerte, y una muerte terrible. Todo lo que nosotros experimentamos, Él ya lo experimentó. Conoce de dolores. Dice también la palabra de Dios, es experimentado en dolores, en tormento. Conoce cualquier dolor, conoce las tentaciones, conoce todo lo que tú pasas y te entiende, sabe lo que estás sufriendo. Y no te deja ahí, sino te da palabras de aliento y te dice, yo estoy contigo en cada momento. Yo estoy ahí para ayudarte. Yo estoy para hacerte salir de esta situación que estás pasando. Y ten confianza que si llega a ser tan difícil que no se acaba ese conflicto en este mundo, ten la confianza de que tienes un lugar allá en los cielos, donde todo lo que hoy sufres se acaba. Donde todo lo que hoy sientes dolor se acaba. Y es por eso cuando nosotros perdemos a alguien, sí, sentimos el dolor fuerte, sentimos la ausencia, pero tenemos la confianza de que allá en los cielos está mejor. Así es tu Señor y mi Señor. Y cuando hablamos de esa palabra Señor, incluso Lucas aquí lo habla diciendo, el Señor se acercó a ella. ¿Qué es lo que significa ser Señor? Es alguien que está sobre todo, que está en control, que sabe lo que está pasando. Es Señor de señores, dice la palabra de nuestro Dios. Él está ahí para cualquier situación. Y nuevamente viene la palabra de Dios, viene nuestro Señor Jesús y te dice, no llores, solo confía en mi palabra, solo confía en mi protección, solo confía en mi poder, en mi ayuda constante. Confía en que lo más grave, lo más pesado, tus pecados, tu muerte espiritual, ya fue pagada. Si fui capaz de dar todo esto, si fui capaz de dar mi vida por todo esto que tú tenías y no podías librarte, para que tú seas perdonado, ¿cómo no te voy a dar todas las cosas que necesites? ¿Cómo no te voy a ayudar en tu sufrimiento? Estimados hermanos en Cristo, nuestro Dios está pronto para hablarnos, para ayudarnos.
y solamente en Él tenemos verdadero consuelo, verdadera ayuda. Verdadero consuelo, porque el consuelo que existe en este mundo es pasajero, se acaba. Pero el consuelo que tenemos en Dios y en su palabra es eterno. El perdón que tenemos, la salvación que tenemos en nuestro Dios, en nuestro Señor, por su obra, también es eterno. Que Dios nos ayude a que siempre que vengan esas tristezas, esos dolores, veamos quién está a nuestro lado y confiemos que Él está ahí para ayudarnos. Amén. Puestos de pie, por favor. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Cantemos ahora el ofertorio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, tu Espíritu me sostenga, un corazón contrito y humilde es el sacrificio que agrada al Señor. Pueden sentarse. Adoremos a Dios con nuestras ofrendas. Puestos de pie, por favor. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades. Bendito Dios y Padre, te alabamos y te glorificamos por la salvación que nos has dado, porque enviaste a tu Hijo unigénito a cumplir la ley y a sufrir por nuestros pecados. Te agradecemos por la fe que nos has dado a cada uno de nosotros y porque tú nos has congregado en este día para ser fortalecidos con tu palabra, para recordar todas las grandes bendiciones que tú nos das, para recordar siempre tu presencia a nuestro lado y no solamente que estés ahí, sino que estás ahí para ayudarnos, para cuidarnos, para protegernos. Te agradecemos también, Señor, porque a través de tu palabra somos fortalecidos en esa fe que nos has regalado. Te pedimos, Señor, que nos dirijas en este día para que podamos seguir meditando en lo que tú has hecho por nosotros y que lo podamos seguir compartiendo con otras personas. Abre nuestros labios, utiliza nuestras manos, guía nuestros pies para que llevemos esa palabra a los que lo necesitan. Y perdona, Señor, porque seguimos cometiendo pecados, seguimos haciendo lo malo delante de tus ojos. Pero te pedimos que no lo tomes en cuenta, sino que veas el sacrificio de tu Hijo Jesucristo sobre la cruz. Conociendo lo que sabes de nosotros, conociendo que tú entiendes nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestras angustias, pero también nuestras alegrías, nuestra fe, la cual has puesto en nosotros. Queremos pedirte por cada uno de nuestros hermanos que están pasando por enfermedad, por dolencia física o espiritual, y que tú conoces perfectamente aún mejor que nosotros. Te pedimos por nuestro hermano Jesús Dorantes,
por la señora Josefina Rosales, por nuestro hermano Federico y sus hermanas, por nuestra hermana Eusebia Ayala, por nuestra hermana Blanca González, nuestra hermana Mayela Leal y por su mamá Delfina Marrero, por nuestro hermano Jesús Vega, por Luis, el hijo de nuestra hermana Elsa Serna, por la familia Fernández Espinosa, para que tú, Señor, que conoces cada una de las situaciones, puedas ayudarles, puedas fortalecerles primeramente en fe para contigo, pero les muestres que tú estás también a su lado y les fortalezcas en fe, y de acuerdo a tu voluntad les concedas pronto alivio. Permite, Señor, que en esta semana que estamos iniciando podamos llevar el mensaje a todas las personas y que con nuestra vida y nuestros actos podamos ser un reflejo del amor que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Sabemos que nuestra mente es finita y que hay muchas más situaciones en las que necesitamos orar por ti, pero conocemos que tú en tu conocimiento perfecto sabes nuestras reales necesidades y sabrás suplirla de acuerdo a tu voluntad. Confiamos siempre, Señor, que tu voluntad es perfecta y lo que haces en nuestra vida es lo mejor. Te pedimos todo esto no porque lo merecemos, sino en el nombre de aquel que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, a Jesucristo nuestro Señor, el cual nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos ahora la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Pueden sentarse. Bueno, los anuncios para esta ocasión. Nuevamente seguimos teniendo nuestro estudio bíblico los viernes a las 7 de la noche. Seguimos estudiando un poquito sobre el Evangelio de Mateo y los domingos tenemos nuestro servicio de adoración a las 11:30 de la mañana. Están todos cordialmente invitados. Cualquier situación durante la semana, por favor, háganmelo saber para que podamos actuarlo de la mejor manera posible. Y también si tienen peticiones de oraciones, también pueden hacérnoslas llegar para que nosotros oremos durante nuestras oraciones personales y también en nuestra oración de nuestros servicios dominicales. Que tengan una feliz semana, que Dios les bendiga en sus actividades y vamos a finalizar nuestro servicio de adoración cantando nuestro último himno, que es el himno "Oh, qué amigo nos es Cristo". Es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Porque no llevamos todo a Dios en oración. De cuidados y temor a Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Desprecian tus
amigos, dilo a Cristo en oración. En sus brazos gozo tierno hallará tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto pruebas Él nos dio.